facultad tendrá que ver qué va a decidir. Particularmente o autónomamente, mejor dicho. Así es, sí. Y sí, porque cada facultad es distinta, no sé. No sé qué va a pasar. Sí. Así que bueno, ya veremos. Yo pienso que se va a implementar del todo recién el año que viene, no creo que este año. Sí, ya estamos ahí. Están remolones los chicos hoy. ¿Cómo? Que están remolones los chicos hoy, hay poquitos. ¿Cuántos son? 6. Están estudiando por la tarde. Debe ser. Ah. Turno a las 8 de la noche, de 8, digo, ¿no? ¿Cómo, Jorge? Porque justo se ha cortado. Sí, a ver, ¿se me oye bien? Sí, ahí sí. Sí. Buenas. Hola, Tomás, Bien. ¿cómo estás? Hola Tomás, ¿cómo estás? Buen día. No digo que este grupo, como todos los grupos del viernes, entran a las 8 de la noche a rendir. Ah, sí. 8:30 me ha dicho Silvia, creo. Pero bueno, ¿ya lo he puesto en la página? No me fijé. A Ahora me ver, fijo. fíjate, pues yo creo que me había dicho 8:30, fíjate. Fíjate, porfi, Jorge. Está bien. Ahora me fijo y te confirmo. Buenos días a todos, chicos, los que van llegando. Sí, vayan preparando las consultas que tengan. Sí. Así aclaramos algunas cositas y pueden estar más tranquilos para la tarde-noche. Bueno, comenzamos, chicos. Muy poquitito, muy poca asistencia. Pero bueno. Bueno, les decía... Sí, perdón, sí, profesora. sí, 20:30, sí. 20:30. Entran 20:30, perdón. Bien. Sí, sí, 20:30 para turno del jueves y de los viernes, creo. Así creo que era. Así que bueno, tienen... Sí, efectivamente. Va a durar 1 hora, ¿sí? Son 10 preguntas, ¿sí? Y el examen dura 1 hora. Ustedes, chicos, una vez que contestan uno de los ejercicios, de los problemas o de las situaciones, y le dan el enter ya para pasar a la siguiente, no pueden volver atrás, ¿sí? O sea que lo que ya se puso ya no lo pueden corregir. Así que bueno, ya saben, 20:30, el evaluativo, serán 10 preguntas y tienen 1 hora, ¿sí? 1 hora reloj desde que comienza hasta que finaliza. Bueno, todo oídos por si tienen dudas, si no comienzo, vamos a dar un pequeño resumen, pero lo ideal sería, ¿sí?, que ustedes pregunten ahora, ¿qué dudas tienen?
En cuanto a la planificación, en cuanto a, por ejemplo, lo que habían hecho ustedes en clase de determinar la densidad de un cuerpo, cómo escribir un valor acotado, ¿sí? Estaría bueno si hacemos. No se escucha, Ezequiel. Estaría bueno si hacemos el ejercicio juntos. Un ejercicio de los que mandó. Sí, el de planificación. Sí. Bien. A ver qué me preguntaban por acá, Alejandra. La incerteza siempre la tenemos que expresar en porcentaje. La incerteza, Alejandra, la incerteza porcentual, o sea, el error relativo multiplicado por 100. ¿Sí? Bueno, vamos a, ya te contesto, Ezequiel, ya lo vamos a resolver a ese ejercicio. ¿Sí? En primer lugar, sí, bueno, ustedes tenían, la mayoría visto, ¿sí? Que habían tomado el cuerpo que han medido, ¿sí? Los cuerpos que han medido, hay uno de los cuerpos que tenían con un orificio, de lo que he visto en los informes, ¿sí? Y ustedes después tenían que determinar el volumen, ¿sí? Juntamente con la propagación, y en la propagación tenían que agregar, ¿no es cierto?, también el volumen de ese orificio. Es así, todos los que están ahora han medido los cuerpos que tenían orificio. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo voy a apagar mi cámara, ¿sí? Y, bien, gracias, Esteban. Voy a apagar mi cámara y primero voy a hacer un tipo resumen, ¿sí? De todas las dudas que he visto en las correcciones de los informes. Y luego vamos a culminar, Ezequiel, ¿sí? Con el problemita que había quedado para que ustedes hagan, ¿sí? Para que ustedes realicen. Bien. En primer lugar, chicos, lo que he visto, sí, son, pero varios informes, sí, el no escribir bien el valor acotado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, a ver, hagamos el repaso, cuando ustedes tienen una sola medición de una magnitud, por ejemplo, si hacen una sola medición de una longitud, o una sola medición de la masa, o una medición del tiempo, ¿sí? ¿Con qué incerteza tienen que escribir el valor acotado? Por ejemplo, si yo mido un tiempo, una sola vez, un tiempo de 10 oscilaciones, y el cronómetro me marca 21, por ejemplo, 56 segundos. Mido una sola vez el tiempo de 10 oscilaciones, ¿sí? ¿Cómo escribo el valor acotado de este tiempo? ¿Los escucho? ¿Qué tengo que evaluar acá? ¿Qué incerteza tengo que evaluar cuando tengo una sola medición? El tiempo que tardamos en reaccionar. Bien, tengo un tiempo de reacción, pero ¿eso a dónde lo ubico? ¿En qué incerteza? ¿Se acuerdan? Era la primera incerteza que habíamos visto. La incerteza mínima. La incerteza mínima, ¿sí? Entonces, dentro de la incerteza mínima,
acá analizábamos, ¿no es cierto?, la incerteza de apreciación, o sea, la apreciación del instrumento, y tenemos en cuenta también la incerteza de definición más la incerteza de exactitud más incerteza de interacción, ¿sí? Y pueden aparecer luego otras incertezas más. La incerteza de exactitud, habíamos considerado que siempre, ¿sí? Por ahora y en este año, en este curso, vamos a considerar que la incerteza de exactitud de los instrumentos es siempre un orden más pequeño que la incerteza de apreciación del instrumento, ¿sí? Entonces esto lo consideramos por ahora despreciable comparado con la incerteza de apreciación. Ahora veamos la incerteza de interacción. En este caso, como me estaban diciendo, no puedo ver el nombre de quien me ha contestado, pero sí, la incerteza de interacción tiene que ver en este caso con el tiempo de reacción, ¿sí?, de la persona, que generalmente, ¿de qué orden es? Es del orden, ¿no es cierto?, de las décimas de segundo, que lo ponemos como 0,2 segundos. Esto es en general. La incerteza de definición, ¿sí?, esto por ahora no lo vamos a considerar, ¿sí?, acá en la medición, porque ya está contemplado, ¿sí?, dentro de este error de incerteza de interacción. Y la incerteza de apreciación, que sería la apreciación del cronómetro, si la medida que yo obtengo está hasta la centésima de segundo, significa que la incerteza de apreciación del cronómetro es de 0,01 segundos. Una vez que yo evalúo esto, sumo, ¿y qué me doy cuenta? Que la incerteza de interacción es un orden de magnitud más grande que el de la apreciación. Entonces, la incerteza mínima será directamente 0,2 segundos, ¿sí? ¿Cómo escribo el valor acotado entonces? ¿Qué pondré yo acá? Pondré tiempo de 10 oscilaciones igual a qué cosa, más o menos 21,6 más o menos 0,2. 21, muy bien, voy a redondear, 21,6 más o menos 0,2 segundos. ¿Y por qué tengo que escribir de esta manera? Porque la incerteza mínima, ¿sí?, está en el orden de las décimas de segundos. Entonces no puedo escribir la magnitud medida hasta las centésimas, ¿sí?, porque ya la incerteza la tengo en las décimas. Entonces solamente voy a expresar la magnitud medida hasta las décimas de segundo, ¿sí? Y esto sucede cuando tenemos una medición, ¿sí?, una sola medición de cualquier magnitud. Si tengo nada más que una sola medición, la incerteza absoluta va a ser igual a la incerteza mínima. Pero esto es cuando tenemos una sola medición, ¿sí? ¿Qué pasaba ahora cuando tengo una serie de mediciones? O sea, ya no tengo, ustedes han medido, ¿sí?, 5 veces el periodo de 10 oscilaciones. ¿Todos han hecho esa medición? Medir 5 veces el periodo el tiempo, perdón, de 10 oscilaciones. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Como ustedes tienen, ¿sí?, ya no solamente una medición, sino han medido un tiempo 1, un tiempo 2 y hasta un tiempo 5, ¿sí?, 5 veces el tiempo de 10 oscilaciones, ustedes han calculado de acá, ¿no es cierto?, lo que es el mejor valor. Hemos supuesto que todos los tipos de errores que se presentan en las mediciones son errores accidentales. Entonces es válida la teoría de Gauss
y vamos a calcular como el mejor valor el promedio aritmético. Entonces ustedes calculan de sus mediciones el tiempo promedio. Yo voy a seguir adelante. Ustedes, por favor, yo voy a tratar de ir pausado, pero si hay algo que ustedes no entienden, ahí nomás me dicen, profe, no he entendido tal parte, ¿sí? Si hasta ahora van comprendiendo todo, sigo adelante. Profe, Calculamos. el T10 de arriba, del tiempo de las 10 oscilaciones, el de más arriba, ¿ese no era el promedio? No, estoy hablando, yo acá había hablado solamente cuando tenemos una medición. Es como que vos has medido una sola vez el tiempo de oscilación. Claro. ¿Sí? Este ejemplo es cuando mido una sola vez. ¿Sí? O sea que si haces el promedio te va a dar el mismo resultado. O sea, ahora, supongamos que hacemos el promedio. Ahora he medido 5 veces. ¿Sí? Entonces, con estas mediciones yo calculo un promedio de esas mediciones. Y veamos ahora, lo que pasa es que quiero que vamos despacito, ¿sí? Porque quiero que controlen, hagan un control de ciertos valores que he visto en el informe y que no están claros. Por ejemplo, yo calculo ahora un tiempo promedio, hacen el promedio con la calculadora y resulta que les da esto, 5, 6 y pongámosle acá 7 segundos. Supongan que tienen este promedio. Entonces yo lo dejo ahí, ¿sí? En realidad no puedo escribir hasta las milésimas porque todas las mediciones yo las he realizado hasta las centésimas. Pero bueno, el promedio que me da la calculadora es este. ¿Sí? Ahora, tengo que evaluar cuál es el error o la incerteza absoluta. ¿Cuál va a ser, sí, ahora, mi delta de t? Ahora no solamente tengo que tener en cuenta la incerteza mínima, ¿sí? Que sigue siendo la misma para cada medición, sino que también tengo que tener en cuenta cuál incerteza. Cuando tengo varias mediciones, ¿cuál es la otra incerteza? Cuadrático medio. El error. Muy bien, tengo que tener en cuenta el error cuadrático medio. Entonces ahora, ¿sí? La incerteza absoluta es la suma de la incerteza mínima más el error cuadrático medio, ¿sí? Esta suma, ¿sí? La tengo que escribir con una cifra significativa. Por ejemplo, a ver, la incerteza mínima es de 0,2 segundos. Esta es válida para todas las mediciones, para cada una de las mediciones. Y cuando ustedes supongamos que cuando calculan el error cuadrático medio del promedio, esto le queda, ¿sí? 0,5 segundos. Supongamos que le queda esto, ¿sí? 0,5, ay, me puedo tomar acá. 0,5 segundos. De acá vemos que el total, entonces sería 0,7 segundos. Y ya tengo la incerteza absoluta para escribir el valor acotado de este tiempo de 10 oscilaciones. ¿Cómo escribo el valor acotado ahora? Tengo que poner t igual al mejor valor, ¿no es cierto?, de las 10 oscilaciones,
más o menos delta de t. ¿Cómo lo escribo entonces? ¿Cómo me quedaría según el ejemplo este que estoy viendo yo? 21,6 21,6. 21,6 más menos 0,7. más o menos 0,7 segundos. ¿Sí? Profe, en este caso tenemos que realizar más mediciones, ¿verdad? Porque el error cuadrático es mayor al Muy incertidumbre bien, mínima. muy bien por hacerme recordar. Muy bien la acotación. Acá si nos fijamos, ¿sí? Esto va para todos. El error cuadrático medio es mayor que la incerteza mínima. Por lo tanto, tengo que hacer más mediciones. Y si a nosotros nos piden cuántas mediciones tenemos que realizar, ¿cómo lo calculamos a eso? ¿Se acuerdan? El número de mediciones. Era la incertidumbre mínima al cuadrado, va el sigma al cuadrado, la desviación estándar, dividido en la incertidumbre mínima al cuadrado, más menos. Bien. Más 1. ¿Sí? Esta era la forma. O sea, solamente en este caso, cuando el error cuadrático medio de promedio es mayor que la incerteza mínima, hace falta, ¿sí?, determinar cuántas mediciones debería realizar para que por lo menos ambos errores sean iguales, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿SN nos da la cantidad en total de mediciones que debemos realizar o la que debemos agregar? No, este nos da el total de mediciones que debemos realizar. O sea, a ver, yo les digo, si esto, por ejemplo, si n me queda, no sé, 25. Como yo ya he realizado 5 mediciones, entonces acá tengo que contestar, debo realizar 20 mediciones más. ¿Se entiende? Sí. A ver, ¿alguien más tenía para consultar? Escuchaba que por ahí estaban, no sé si... ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. Parece que no. Bueno, entonces, siempre, solamente cuando el error cuadrático medio de promedio es mayor que la incerteza mínima, ¿sí?, conviene determinar el número de mediciones necesarias, ¿sí?, para que ambos errores sean iguales, por lo menos iguales. Entonces, en este caso, supongan que hacen todo este cálculo y me da 25 mediciones. Entonces, como ya he realizado 5, tengo que contestar, hacen falta realizar 20 mediciones más, ¿sí? Bueno. Ahora, esto es lo que quiero que quede claro. Chicos, siempre la incerteza absoluta con una cifra significativa, siempre, ¿sí? Y el valor, en este caso el mejor valor, tiene que estar escrito solamente hasta donde la incerteza me lo permite. Si la incerteza me lo permite solo hasta las décimas, entonces el mejor valor solo lo debo escribir hasta las décimas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Quedó dudas? No, profe. Bien. Además, yo les pedía que determinen también el error relativo, ¿sí? El error relativo como la incerteza absoluta, que sería 0,7 en este caso, dividido en el mejor valor, ¿sí? Y luego también es conveniente determinar el error porcentual, que no es otra cosa, ¿sí?, que el error relativo multiplicado por 100, ¿sí?
Que esto me da a mí una idea de la calidad de la medición que hemos realizado, ¿sí? Eso es lo que me da a mí el error relativo, no se olviden. Bien. ¿Hay alguna duda, chicos, acá con lo que acabamos de ver con esta parte? No, profe. Bien. Veamos entonces ahora el otro caso, que es lo que ustedes han realizado en clase, ¿sí? Ustedes tenían que determinar, ¿sí? Ya sea era el volumen de un disco, a veces de un cilindro, otras veces de un prisma, ¿sí? Que tenía un orificio. Entonces veamos un caso simple. Veamos el caso de, a ver si me sale, sería un prismita, perdón, un cilindro. No, perdón. Más o menos. Y que además tenía un orificio, ¿sí? En el centro. Bueno, perdón por la improlijidad. Ustedes como ingenieros son mejores, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que han realizado ustedes? Ustedes lo que han realizado es medir el diámetro externo, ¿sí? Llamémosle de grande. Han medido la altura o el espesor, ¿sí? También han medido, ¿sí? Lo que sería el diámetro interno, ¿sí? Han utilizado las otras mordazas del calibre, ¿sí? Para medir diámetros internos. Y la idea era determinar, ¿sí? La densidad de este cuerpo. Entonces, la densidad sabemos que es igual a la masa sobre el volumen del cuerpo. Supongamos que ustedes ya han medido la masa, ¿sí? Y tienen de esta manera como dato ya el mejor valor de la masa y su incerteza absoluta. Luego han medido el diámetro grande, también han medido 5 veces, han evaluado la incerteza mínima, han encontrado el error cuadrático medio, ¿sí? Y han podido escribir, ¿sí? Ya el valor acotado del diámetro, como el mejor valor del diámetro, más o menos delta de D. Lo mismo para la altura, ¿sí? El mejor valor de la altura, más o menos delta de H. Y para el diámetro pequeño, el mejor valor del diámetro, más o menos delta de D. Bueno. El volumen del cilindro, ustedes han determinado y dicen, bueno, el volumen del cilindro va a ser el volumen del cuerpo macizo, ¿no es cierto?, menos el volumen del orificio. Esto es lo que sería V. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí. Si hay dudas, me avisa, porque acá es donde he visto que han cometido algunos errores. Acá fíjense que tengo, si yo quiero encontrar
o determinar el error absoluto del volumen, acá tengo una suma, bueno, una resta, pero en realidad la incerteza es la suma de los errores. ¿Se acuerdan? A ver, hagamos un recordatorio. Si tenemos una magnitud, en ese momento era un perímetro, que era la suma de dos magnitudes, entonces los errores, el error absoluto del perímetro era igual a la suma de los errores absolutos de las magnitudes, ¿sí? Y si era una resta, era lo mismo. Si tenía otra magnitud, S, por ejemplo, que era igual a A menos B, entonces la incerteza absoluta de S es igual a delta de A más delta de B. Las incertezas siempre se suman, tanto las incertezas absolutas como las incertezas relativas, ¿sí? Justamente porque son incertezas. Entonces, en el caso de B, ¿sí? Si queremos determinar la incerteza absoluta de B, será la incerteza absoluta del volumen del cuerpo macizo más la incerteza absoluta del volumen del orificio. ¿Esto quedó claro? ¿Está clarito esto? Sí, profe. Bien. Veamos, ¿esto por qué viene? Vamos a escribir ahora la formulita de la densidad, entonces. Densidad va a ser igual a M. Y acá, ¿qué voy a poner abajo? En vez de B, vamos a poner la diferencia de los volúmenes. ¿Sí? Cada volumen, ustedes lo calculan, ¿no es cierto?, por separado. Ustedes calculan por un lado el volumen del cilindro macizo y por otro lado el volumen del orificio. ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? ¿A qué era igual? Y por radio cuadrado por altura. O pi, en función del diámetro, que es lo que medimos. Siempre, chicos, traten de escribir en función del diámetro, porque nosotros no medimos radio, sino medimos diámetro, ¿sí? Entonces, el volumen del cuerpo macizo, o sea, del cilindro macizo, será pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura, ¿sí? Y el volumen del orificio, lo mismo, nada más que con D minúscula, ¿sí? Diámetro cuadrado sobre 4 por la altura. Acá, ¿qué tengo que ubicar yo? Acá, para determinar el mejor valor de la densidad, ¿qué tengo que hacer? Tendré la masa, el mejor valor de la masa, el mejor valor del volumen macizo y restarle el mejor volumen del orificio, ¿sí? Donde ustedes el volumen del cilindro macizo lo calculan de acá, ¿sí? Y el volumen del orificio lo calculamos de acá con los mejores valores. Hasta acá, chicos, ¿hay dudas? No, profe. Segurísimo. ¿Sí? O sea, ustedes calculan este volumen del cuerpo macizo y el volumen del orificio. Pero el volumen depende de varias variables. Sí. Tenemos acá... De D y de H. Y de D, sí. ¿No tenemos que hacer algo con eso? ¿Hacer lo mismo que con la diferencia de volúmenes? Con el delta, para calcular Claro. la incerteza, ¿sí? Sí, sí, así es lo que estoy por explicar ahora, sí, 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 sí. Lo que quería que quede claro es, ustedes determinan el mejor valor del volumen macizo
de esta manera, el mejor valor del volumen del orificio de esta manera, ¿sí? Ustedes ya tienen todas las mediciones. Entonces ahora ustedes pueden determinar ¿qué cosa? El mejor valor de la densidad. Acá vamos a hacer, digamos, la primera, no sé si, acotación. Cuando ustedes calculan el valor de la densidad, ¿sí? Este valor, colóquenlo con varias cifras significativas, ¿sí? No sé, por si le da con decimales, por ejemplo, con 2 o 3 decimales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mismo que antes, ¿sí? Va a ser ¿quién? Va a ser la incerteza absoluta la que me va a indicar a mí dónde o hasta dónde tengo que escribir ese mejor valor. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes calculen este mejor valor de la densidad, lo tengo que escribir con varias cifras significativas. Lo mismo cuando calculan el volumen, lo mismo cuando calculan este otro volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué conviene ahora? ¿Qué conviene hacer ahora? Lo que conviene, ¿sí? Fíjense, ahora tengo que determinar la incerteza absoluta de la densidad, ¿sí? Y acá es donde he visto varios errores, ¿sí? ¿Cómo propago esta fórmula para determinar la incerteza absoluta de la densidad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo tengo que propagar? Yo tendré que poner delta de ρ sobre el mejor valor de ρ igual a ¿quién? A delta de la masa sobre la masa. Bien, delta de m sobre el mejor valor de m más acá no puedo separar, más la incerteza absoluta de los mejores valores de esa diferencia sobre la diferencia de volúmenes. Y esto me lleva, ¿sí?, a escribirlo, fíjense, como delta de m sobre el mejor valor de m más la suma de los errores absolutos, delta de bm más delta de b0 sobre el mejor valor del volumen macizo menos el mejor valor del volumen B0. Esta es la forma correcta de hacer la propagación de errores en este caso, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Porque esto es el error de una resta. Sería el error, es como que yo quiera calcular el error de la magnitud S, que es una diferencia. ¿Sí? Entonces es la suma de los errores. ¿Qué hago ahora? ¿Qué necesito entonces ahora determinar para poder encontrar, ¿sí?, delta de ρ? Y bueno, primeramente tengo que tener, ¿qué cosa? Tengo que tener, El ¿sí?, volumen. claro, tengo que tener los volúmenes, ¿sí? Y aparte, tengo ya que tener las incertezas absolutas de los volúmenes. O sea que para poder determinar esto, primero tengo que trabajar con los volúmenes, ¿sí? Y recién puedo volver, ¿sí? Y recién puedo volver a esta formulita. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien.
Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, ahora tengo que, por ejemplo, necesito la incerteza absoluta del volumen macizo. Entonces tendré que propagar, a esta la vamos a llamar 1. Tengo que propagar 1. Entonces, de 1 hago delta de Bm del volumen macizo sobre el mejor valor del volumen macizo y propagamos esa formulita, ¿sí? Delta de pi sobre pi más 2 veces delta de d sobre d más delta de h sobre acá el mejor valor y mejor valor. Y lo mismo hacemos, ¿sí?, con la fórmula 2. ¿Sí? Con 2. Pero ahí, profe, Sí. ahí sería, convendría hacerlo despreciable a pi. Muy bien, así es. Acá, ¿sí?, es donde, a ver, simplemente por decir algo, supongan que ustedes hacen este cálculo, lo voy a poner con otro color, para no confundir. Supongan que ustedes hacen este cálculo 2 delta de d sobre d y les queda 0,01, ¿sí? Y realizan este otro cálculo y les queda 0,3, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me conviene o cuánto conviene que sea delta de pi sobre pi? En otras palabras, ¿con cuántas cifras debería elegir a pi en este cálculo para que sea su error relativo sea despreciable comparado con las otras incertezas relativas? 2. A ver, ¿cuánto conviene? Con 2 cifras. Si yo tomo 2 cifras, o sea, 2 decimales, esto sería aproximadamente 0,01. ¿Sí? Y fíjense que, por más que sea del mismo orden de este, no me va a afectar en la suma, porque esta cantidad es un orden de magnitud más grande que estas. ¿Se entiende? O sea, sería suficiente tomarlo a pi con 2 cifras significativas para que su incerteza relativa sea despreciable frente a la otra, ¿sí? Frente a la más grande, ¿sí? ¿Hay dudas hasta acá? No, profe. Bien, cuando uno dice esa parte, o sea, cuando uno dice es suficiente tomar a pi con 2 cifras significativas para que sea despreciable, ¿sí?, significa que en el cálculo, cuando ustedes calculen en este caso el volumen del cuerpo macizo, a pi lo debo escribir por lo menos con 2 decimales. Pero bueno, si lo utilizo al pi que me da la calculadora, mucho mejor, ¿sí? Porque lo tengo con, no sé, con 9 decimales. Entonces la incerteza va a ser, pero totalmente despreciable. Pregunto de nuevo, ¿hay dudas hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, gracias. Entonces ahora hacemos lo mismo, ¿no es cierto?, con el volumen pequeñito, el volumen del orificio. Vuelvo a hacer delta de B0 sobre B0, B de O sería, B sub O, igual, y bueno, como es un cilindrito también, tenemos delta de pi sobre pi más 2 veces delta de D sobre el mejor valor de D más delta de H sobre H. Sí, vuelvo a analizar lo mismo. ¿Con cuántas cifras me conviene tomar a pi? ¿Qué obtengo de acá? De acá voy a obtener delta de B sub m. ¿Sí? De acá voy a obtener delta de B sub m
que va a ser todo este corchete multiplicado por el volumen, el mejor valor del volumen del cuerpo macizo. Y por lo tanto, ahora vamos a poder escribir el volumen del cuerpo macizo como el mejor valor del volumen del cuerpo macizo más o menos delta de B sub M. Y lo mismo va a ocurrir con esta. ¿Sí? Cuando ustedes evalúen, hagan los cálculos, ¿sí? Voy a poder determinar la incerteza absoluta del volumen del orificio, que va a ser igual a todo lo que está entre corchetes por el mejor valor del volumen del orificio, y por lo tanto voy a poder escribir ahora el valor acotado del volumen del orificio, ¿sí? Como el mejor valor más o menos su incerteza absoluta. Las unidades, ¿no? Por supuesto, las unidades. Acá siempre van las unidades que corresponden, ¿sí? Será milímetro cúbico, será centímetro cúbico, pero van las unidades, ¿no? Pero, ¿cómo sacamos el mejor valor de los volúmenes? Eso es lo que está, a ver, ya te lo... Uy, se me ha perdido el... Esperen que se me ha perdido el ratón. Acá están los mejores valores, miren. Este es el mejor valor del volumen del orificio y lo que hemos llamado ecuación 1 sería el mejor valor del volumen macizo. ¿Mm? Ahí lo calcula. ¿Mm? Fíjense que ustedes ya tienen todas estas mediciones. Usted ya midió la masa, tiene el valor acotado del diámetro grande, el valor acotado de la altura y el valor acotado del diámetro pequeño. Entonces, como usted ya tiene todo esto, usted puede ya calcular, ¿sí?, el volumen del cuerpo macizo y el volumen del orificio. Con esto, una vez que tiene esto, hace la propagación de errores, que era lo que estábamos analizando. Hacemos la propagación, propagamos cada fórmula, ¿sí? Despejamos la incerteza absoluta ahora y podemos escribir el valor acotado de cada volumen, tanto del volumen del cuerpo macizo como del volumen del orificio. Esto de acá lo voy a borrar para que no ensucie tanto. Así no. Y solo quedaría reemplazar en la ecuación de la densidad. Entonces ahora ya tengo todo para determinar, ¿no es cierto?, la incerteza absoluta de la densidad. Quiero que lo revisen, ¿sí? A los que tengan dudas, todavía quiero que lo revisen todos los pasos que hemos realizado, ¿sí? Les doy un minutito para que ustedes revisen bien a ver si quedó alguna duda. Profe, Sí. a nosotros el error ese nos daba muy grande, nos daba como 13, algo. ¿O estaba mal hecho el ejercicio o ¿Cuál cuántas error? cifras significativas le dejábamos? A ver, ¿cuál error? El de la propagación. ¿En el volumen? Claro, porque al multiplicarlo por ejemplo, era en el otro caso, era en el del prisma en realidad, pero al Ajá. multiplicarlo por el volumen medio, Claro. se nos iba a un número muy grande. A ver, dígame si lo tiene a mano. ¿Lo tiene a mano más o menos para ver los valores o no? Sí. A ver, dígame cómo le queda y ahí lo resolvemos ahora nomás.
Vamos a separar un poquito por acá. Em, por ejemplo, en este calculamos la densidad, ¿verdad? Sí, o si quieres el valor de volumen o de la densidad, como quieras. Dame un mejor valor y cómo te dio la cota. Entonces ahí vemos. ¿Del volumen o de la densidad calculamos? Del que usted me estaba preguntando, del que usted Bueno, por quiere. ejemplo, en el volumen acá nos daba, o sea, nos daba con 37 por 10 a la 2, o sea, estaba mal. Así que 37 el valor del volumen era 37 por 10 a la 2 por 10 al cuadrado. ¿Y esto qué era? ¿Milímetro cúbico? milímetros cúbicos. Ajá. Ahora un poquito con... Lo han En escrito con realidad, pocas... en Sí, realidad sí lo notamos porque después pusimos más menos 2 por 10 a la 2 milímetros sí, cúbicos. sí. O sea, dado con más numeritos después de eso, que lo Eh, sacamos. cuando usted calcula delta de B, Sí, ¿cuánto le queda? 2 por 10 a la 2. 2 por 10 a la 2. Esto ya es redondeando todo, ¿verdad? Claro, claro. Claro, entonces ahí ya no hay Habíamos problema. dejado una cifra significativa. Claro. Ahí ya no hay ningún problema, porque ahí ya le queda, si esto también es milímetro cúbico, ¿sí? Ahí no hay ningún problema, porque el valor acotado le quedaría 37 más o menos 2, ¿sí? Quizás el problema viene, como usted me decía que le daba un número muy grande, ¿sí? Claro, nosotros ahí ya lo suprimimos para que nos Claro, quede iguales, acá ya lo pero han, claro. nuestra duda era si podía dar un error tan grande. Sí, sí, porque en realidad, fíjate vos, cuando usted dice un error grande, fíjate si yo calculo el error relativo en este caso. El error relativo sería 2 dividido en 37. Y 2 dividido en 37, ¿cuánto es? Si tenés una calculadora ahí a mano, o alguno. 0,054. Que sería 0,05. Fíjate vos que lo que vos estás diciendo que es un error grande, me da a mí un error porcentual del 5%, ¿sí? Eso tiene que ver, o sea, cuando usted habla de un error grande, ¿sí? Pero generalmente el volumen también le da muy grande, le da órdenes de magnitud más grandes. Entonces, no necesariamente el que usted tenga un error de 2, de 20 o de 200, significa que sea una incerteza grande. Bien, Usted tiene que determinar, ¿sí?, el error relativo. ¿Sí? Ahora, si el error relativo a mí me da un error del 80%, bueno, ahí sí creo que hay algo que por ahí debo haber metido la pata. ¿Sí? bien. Y ahí también seguimos dejando una cifra significativa, ¿verdad? Tal cual, la incerteza Perfecto, absoluta siempre con una cifra significativa. perfecto. ¿Sí? Gracias. Nada.
¿Alguien más que tenga dudas? Hasta ahí. No. Parece que no, entonces sigamos con esto. ¿Sí? Entonces vemos. ¿Qué es lo que tenemos? Ya hemos podido determinar el valor acotado del volumen del cuerpo macizo y el valor acotado del volumen del orificio. ¿Sí? Como ya tenemos, fíjense, ya tenemos todos los datos. Entonces ahora podemos ir de nuevo a esta expresión donde habíamos propagado la densidad. ¿Sí? Tenemos todo ya para reemplazar. ¿Sí? Ya está todo listo. Entonces ahora sí podemos despejar la incerteza absoluta, ¿sí?, de la densidad. Y nos queda entonces que delta de ρ, ¿sí?, va a ser igual a lo mismo, a lo que está entre corchetes, por el mejor valor de ρ. Ahora, de acuerdo a lo que me estaba diciendo acá el compañero, supongamos, ¿sí?, que la densidad, supongamos que yo haya expresado los volúmenes en centímetro cúbico, ¿sí?, y por lo tanto la densidad la tengo en gramos sobre centímetro cúbico. Supongan que calculo el mejor valor de la densidad y me queda 8,765 gramos sobre centímetro cúbico. Y la incerteza de la densidad me queda, ¿sí?, a ver, por decir algo, 3,48, ¿sí?, gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cómo escribo el valor acotado de la densidad? Ocho, 77, puede ser. A ver. 8 más menos 3. A ver, ahí lo veo. Densidad igual. ¿Dónde tengo el error yo? El error, recuerden, acá está escrito con 3 cifras significativas y tiene que estar con una. Por lo tanto, la incerteza acá será directamente 3 gramos sobre centímetro cúbico. Por lo tanto, yo no puedo escribir, fíjense que la incerteza está en la unidad. Acá ya tengo la incerteza. Entonces, de estas cifras no las puedo escribir, a ninguna de estas. Lo que puedo hacer es redondearlo al valor y dejarlo, acá como en este caso sería, como es 8,76, me quedaría un 8,8, que es prácticamente un 9, ¿sí? Entonces me quedaría 9 más o menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. Siempre la incerteza absoluta va con una cifra significativa, siempre. Y para saber hasta dónde puedo expresar el valor, la magnitud de interés, me tengo que fijar siempre hasta dónde me permite la incerteza. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, esto? ¿Quedó claro? Sí, Porque acá también lo he puesto justamente a propósito a este ejemplo, porque a veces ustedes les daba creo que tenían a veces un error de 0, por decir algo, 0,34, y con esa incerteza lo acotaban. Y no, tiene que ir con una sola cifra significativa, ¿sí?, la incerteza, y la magnitud tiene que estar, ¿no es cierto?, de acuerdo con hasta donde me permite escribir a mí la incerteza. Bueno,
Una vez que llegan acá ya pueden determinar, ¿no es cierto?, su error relativo y el porcentual. En este caso, fíjense que me va a dar un error relativo medio grande, que va a ser 3 dividido en 9. Tenemos un 30% más o menos. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Quedó dudas, chicos, de este? No, profe. ¿Alguna duda relacionada de los informes que ustedes tenían, que tengan relación con esta parte? Y si no, ya pasamos al ejemplo de planificación. Yo tengo una duda con la apreciación. Ajá. Sí. Con la apreciación de los instrumentos, digamos, que sería el primer paso de todos. En la planificación o la apreciación de un instrumento. Claro, la planificación. En la planificación. Cuando tenemos que decidir qué instrumento qué apreciación tiene que tener el instrumento que vamos a utilizar. ¿A eso se refiere? Sí. Ah, bien. Bueno, ya vemos ahora entonces. Bueno, pasamos al siguiente. Acá. Acá, a ver si acá tenía yo. Esto era el cuerpito que yo les había mandado, ¿sí? Para que ustedes planifiquen con un error que determinan el volumen de esta pieza, ¿sí? Con un error del 0,5%, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacíamos era, ¿sí? En primer lugar, digo, bueno, ¿a qué se asemeja este cuerpo? Bueno, se asemeja a un cilindro, ¿sí? Entonces, la forma de determinar su volumen sería, ¿no es cierto?, justamente el volumen de un cilindro. Yo les ponía acá la cita métrica para que ustedes puedan tener idea, porque para planificar, ¿sí?, tenemos que estimar aproximadamente cuáles son las dimensiones de la pieza, ¿sí? Entonces acá ustedes, a ver, ¿cuánto estimaron que es el diámetro del cilindro? ¿Cuánto estiman que es? 3 centímetros. ¿No? 3 centímetros más o menos. Bien. Y no encuentro ahora la otra. No me da la otra. A ver. A ver si es esta. No es la misma. Perdón. Ahí está. Entonces, 3 centímetros aproximadamente el diámetro y la altura del cilindro más o menos ¿cuánto? 1, 2, 3. 5 centímetros. 5,5. 5, bueno, pongámosle 5, ¿sí? Entonces, con esto tenían ustedes que planificar para determinar el volumen, ¿m?, con una incerteza del 0,5%. Entonces tenemos esto. Acá tenemos algo más simple porque es un cilindro macizo, o sea que no nos complicamos tanto la vida. Diámetro y la altura. Entonces la idea es que el error porcentual que yo necesito en el volumen es de 0,5%. Por lo tanto, el error relativo será de 0,005 y esto significa que delta de B sobre B
Tienen que ser de 0,005. ¿Qué es lo que tengo que planificar? Tengo que planificar con qué tipo de instrumentos y qué apreciación, alcance y exactitud deben tener los instrumentos con los que yo voy a medir las dimensiones de esta pieza, de tal manera que pueda obtener una incerteza relativa del 0,5%, ¿sí? O menor. Comenzamos, ¿sí? Escribiendo como siempre acá la expresión del volumen, ¿sí? Volumen entonces del cilindro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura. Propagamos la fórmula, ustedes ya están duchos con esto. ¿A qué va a ser igual la propagación? Delta de pi sobre pi Delta de pi sobre pi más 2 delta de d sobre d más delta de h sobre h. más delta de h sobre h. Muy bien. ¿Y todo esto a quién tiene que ser igual? 0,005. 0,005. Muy bien. Bueno, ¿Por qué no pone lo del mejor valor? ¿Es porque no tenemos más mediciones? lo que pasa es que no tenemos mediciones acá. Acá estamos planificando. A ver, eso tiene que quedar muy claro. Esta parte es planificar con qué instrumento usted tiene que medir. Todavía no midió nada. ¿Sí? Claro. Todavía no ha medido nada. Usted tiene que planificar. Es más o menos, a ver, de decirle a usted que usted tiene que ir y comprar los instrumentos. O sea, usted tiene que planificar qué instrumento le conviene comprar. Si me conviene comprar un calibre, a ver, que aprecie las 2 centésimas de milímetro, un calibre que aprecie las 5 centésimas de milímetro, un calibre que aprecie las décimas de milímetro, o me conviene comprar un micrómetro que aprecie las centésimas de milímetro, o un micrómetro que aprecie las milésimas de milímetro. ¿Entiende? Usted recién está planificando para saber qué instrumento va a necesitar para medirlo de tal manera que luego de medir usted obtenga un error porcentual igual o quizás menor que el 0,5%. ¿Se entiende? Esto es planificar. Usted está planificando qué es lo que necesita. Todavía no ha medido nada, pero usted para poder planificar necesita tener idea o sea, necesita saber qué es lo que quiere medir. Entonces, por eso es importante, es muy importante para todos nosotros y para ustedes como ingenieros, ¿sí? El saber estimar una magnitud, ¿m? Y lo más importante también, por eso hemos hablado al principio del orden de magnitud, tener idea de los órdenes de magnitud que tenemos que medir. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende qué es lo que estamos por hacer? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces ahora estamos por planificar. Fíjense que si nuestra altura, hemos dicho que es aproximadamente 5 centímetros, ¿sí? O sea, 50 milímetros. A mí me gusta ponerlo más en milímetros para ver la apreciación del instrumento. 50 milímetros, aproximadamente. Esto no es una medición, es una estimación. Y el diámetro, hemos estimado, ¿sí?, que era de 3 centímetros. O sea,
puesto en milímetros, 30 milímetros. Son estimaciones. Teniendo en cuenta estos valores estimados, ¿sí? Y teniendo en cuenta el error pedido, tenemos que ver ahora con qué instrumentos la apreciación o las características del instrumento con el que vamos a medir. ¿Qué hacemos ahora? Una primera posibilidad, ¿sí? Es, por ejemplo, repartir equitativamente este error pedido. ¿Y entre quiénes lo voy a repartir? Y lo voy a repartir entre las magnitudes que tengo que medir. ¿Por qué? Porque pi, ¿no es cierto?, es un número irracional que nosotros lo podemos elegir con muchas cifras significativas, de tal manera de hacerlo pequeñito, ¿sí? De hacerlo despreciable frente a la suma de las otras incertezas. Entonces, probemos haciendo un reparto equitativo. Aunque en general, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es decir, ¿cuál es la magnitud más pequeña? Y bueno, el diámetro. Entonces, si el diámetro es más pequeño, le demos un poquito más de error, más de peso en el error que al otro. Además, acá tengo, fíjense, un factor 2. O sea que en realidad yo a esta cantidad le debería dar más peso en el error, porque sería la magnitud que es más difícil de medir. Pero bueno, vamos a hacer dos planificaciones para que nos quede claro. Entonces, primero una vamos a repartir en forma equitativa. 0,0025 y a esto también le vamos a dar 0,0025. ¿Y qué hacemos con delta de pi sobre pi? ¿Qué decimos? Que con cuántas cifras nos conviene tomar, con cuántos decimales nos conviene tomar a pi. Orden 10 a la menos 5. Más o menos 10 a la menos 5, ¿sí? O sea, sería, por ejemplo, si yo tomo acá con 0,00, ay, perdón, no ponerlo de puntita al lápiz, me sale grueso. A esto lo puedo tomar como 0,000, por ejemplo, 0,1, ¿sí? De tal manera que sea despreciable comparada con las otras. Entonces, por acá dice que podemos tomarlo hasta con 5 decimales, ¿sí? Y ya esto lo puedo hacer despreciable. Veamos ahora, analicemos ahora esto que tenemos acá. Tenemos que 2 delta de D sobre D es igual a 0,0025. Lo que necesito despejar es delta de D, porque dentro de delta de D se encuentra, ¿sí?, la apreciación del instrumento. Entonces vamos a despejar delta de D igual a 0,0025 por el valor estimado de D y dividido en 2. Entonces acá sí voy a necesitar la ayuda de ustedes, ¿sí? Hagan esta operación a ver cuánto me da. A D lo escriben en milímetros, ¿sí? Pongan por 30 milímetros. ¿Y cuánto nos queda? 0,0375. 0,0375. Esto sería milímetros. Entonces, redondeando, me queda 0,04 milímetros. Bueno. ¿Qué me dirían ustedes acá? Necesito, fíjense, un instrumento que aprecie 4 centésimas de milímetro. Pero no hay un instrumento que me aprecie 4 centésimas de milímetro, específicamente. Tampoco tengo un instrumento que me aprecie 3 centésimas de milímetro. Lo que sí conocemos, y ustedes lo han utilizado, es calibres de apreciación de las 2 centésimas de milímetro. ¿Sí? Entonces,
puedo responder acá. Acá yo voy a decir, a ver, ¿cuál va a ser mi instrumento? Necesito un calibre. Y fíjense cómo tengo que contestar. De apreciación, 0,02 milímetros. ¿Qué alcance tiene que tener el calibre? Y bueno, el alcance tiene que ser mayor, ¿sí?, que la magnitud que yo quiero medir. O sea que su alcance tiene que ser mayor. Por ejemplo, en vez de poner 30 milímetros, voy a poner, no sé, mayor que 50 o 30, mayor que 30 milímetros. No, pongámosle ahí. Este es el alcance. O sea que me permita a mí medir la magnitud. Y como exactitud, ¿qué le voy a poner? ¿Qué hemos dicho en cuanto a la exactitud? Un orden menor a la de Un apreciación. orden menor que la apreciación. O sea que 0,002 milímetros. Entonces con esto, fíjense, ya sabemos, de acuerdo a esta distribución que hemos realizado, que al diámetro lo podemos medir con un calibre de apreciación de las 2 centésimas de milímetro. Veamos ahora qué sucede con la altura. A ver, ¿con qué instrumento, sí, tengo que medir, sí, la altura? Entonces vuelvo a realizar lo mismo. Ahora hacemos delta de h sobre h igual a 0,0025. De donde delta de h va a ser 0,0025 por h, donde h era aproximadamente 50 milímetros. ¿Cuánto me da eso? 0,125. 0,125 milímetros. 0,125, profe. ¿Hay un 0 acá? Sí. Ah, bien. Espera. A ver. No, disculpe, No, no hay un disculpe, cero, perdón. estaba bien. No, disculpe, sí. ¿Está bien? Faltó el voy a pronunciar, sí. Ah, bueno. Sí, está bien así. Ah, bien, gracias. Entonces, delta de h es igual, acá lo podemos poner redondeando, 0,1 milímetros. Bueno, fíjense que acá, ¿sí?, ¿qué instrumento necesitaría? Calibre de apreciación de 0,1 milímetro. Claro, acá ya necesito un calibre un poco más económico, ¿sí?, un calibre de apreciación. 0,1 milímetro. ¿No sería más caro? Y no creo, porque la anterior era, fíjate, Ah, perdón, creí que era entonces, 0,2. sí. Después tenemos el alcance. ¿Qué alcance debería tener? ¿Mayor que quién? 50. Mayor que 50 milímetros. Y la exactitud, 0,01 milímetros. 0,01 milímetros. ¿Sí? Con eso, ahí terminó la planificación. Listo, ahí ya se acabó la planificación. Esto es lo que me piden a mí. Cuando uno planifica, ¿sí?, es justamente esto. Poder encontrar qué tipo de instrumento y las características del instrumento o de los instrumentos que yo necesito, ¿sí?, para poder medir las magnitudes, de tal manera que la incerteza relativa sea el pedido. Profe, Sí, ¿se puede poner como respuesta que necesitamos solamente el calibre de apreciación 0,02? puede Porque ser, sí, el de mejor apreciación y y, podríamos medir la altura con eso. y podrían medir con esto. O sea, a ver, usted cuando hace esto tiene que describir, así como he puesto yo, así, esta parte, y después al final puede usted concluir. Comprando solo. El alcance del Claro. segundo.
nada más que ya cambiarle el alcance, tendría que tener con un calibre de apreciación de las 2 centésimas de milímetro, con un alcance mayor que 50 milímetros, y con esta exactitud me serviría para medir ambas dimensiones, ¿sí? Tanto la altura como el diámetro, ¿sí? Porque sí es verdad, o sea, uno no va a ir a comprar 2 calibres y ya compró este, que es mejor, digamos, más exacto. Si ya compró este, entonces ¿para qué va a ir a comprar este? Este de acá, ¿sí? Pero este procedimiento lo tienen que realizar, o sea, ustedes tienen que ver y decir, bueno, yo para esto necesitaría este, que ta. Pero bueno, concluyo que simplemente con el primer calibre me alcanza para ambos, ya que ustedes lo han visto, los calibres en realidad tienen un alcance mayor que 15 centímetros, ¿sí? Así que bueno, esto ya lo han manejado ustedes, ¿sí? ¿Quedó alguna duda con esta parte? Esto es planificar. Acá terminó. Una vez que usted planifica, ahora tengo que medir. Y ahora, ¿qué se hace entonces? Usted mide. Tiene que medir con estos instrumentos, con este instrumento mide 5 veces el diámetro, 5 veces la altura, ¿sí? Obtiene los mejores valores de diámetro, los mejores valores de altura. Puedo escribir los valores acotados del diámetro y de la altura y puedo determinar el volumen, el mejor valor del volumen. Una vez que llegue a determinar ya, que haya medido y determine el mejor valor del volumen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que propagar el volumen y encontrar el error relativo, pero ya con las mediciones que yo he realizado, ¿sí? Tengo que encontrar el error relativo y una vez que encuentre el error relativo, lo comparo con el error pedido, ¿sí? Ese es el procedimiento cuando uno tiene que planificar. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, bueno, ahora vamos a hacer otra distribución, porque esto se acuerdan que habíamos probado con hacer una distribución equitativa. Ahora veamos qué pasa si hacemos otra distribución. Esto lo voy a borrar. Puedo borrar esto, ¿verdad? Ya está. Vamos a ver ahora. Ustedes tengan presente lo que habíamos obtenido acá y a ver qué vamos a obtener ahora con esta otra distribución. Yo les decía que siempre a la magnitud que es más pequeña, ¿sí?, es la más difícil de medir. Y en este caso, justamente como tengo un coeficiente ahí de 2, ¿sí?, también me conviene por eso darle un poquito más de peso en el error. Veamos, vamos a hacer un análisis ahora, pero hagamos otra distribución. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a 2 delta de D sobre D yo le doy 0,00, podríamos darle 4, por ejemplo? ¿Cuánto me decían por ahí? No sé si alguien dijo algo. Y a este le doy 0,000. No, ya me he ido con uno más. 1. A pi ya le podría quitar un 0. ¿Sí? Este de acá. Entonces ahora pi podría tomarlo, ¿no es cierto?, con 4 decimales. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos?
No, profe. Muy bien. Bien. Entonces ahora veamos qué instrumento necesito con esta distribución, con qué instrumento mediría el diámetro y con qué instrumento mediría la altura. ¿Lo quieren hacer ustedes en su casa? Les doy unos minutitos y a ver qué les da y me cuentan. Les doy 2 minutitos. El del diámetro, profe, me da con error de absoluto de 0,06. 0,06. Y el de Ajá. altura es 0,005. O sea, 0,05. Ajá. Ahí yo redondeé el valor de delta de D. 0,1 puso. 0,1. Podría ser, sí, podría ser también. Pero si lo dejamos acá, fíjate, si se lo tomas como 0,1 ya me va a quedar medio muy grande, ¿no? Quizás si hubiese sido acá un 0,09, un 0,08, sí. Ok. Pero Ahí no, conviene mejor para del 0,05. sí. Entonces fíjense que acá sí tengo una gran ventaja. ¿Por qué? Porque para ambos tengo el mismo instrumento. ¿Se dan cuenta? Acá yo necesitaría para ambos, a ver, un calibre. Ustedes me van a decir qué característica tiene que tener el calibre. Apreciación 0,05. Alcance mayor a 50 milímetros. Y Apreciación. exactitud de 0,005. Muy bien. Entonces, alcance mayor que 50 milímetros y una exactitud de un orden más pequeño, ¿sí? 0,005, por ejemplo, milímetros. ¿Ven? Entonces, esta distribución, fíjense, es mejor, ¿sí? Es más convincente ya. Ahora sí, con este calibre, ya definitivamente mido ambos, ¿sí? Y mido las 5 veces, obtengo los mejores valores, ¿sí? Y puedo ya, una vez que mida, podemos obtener los mejores valores del diámetro y el mejor valor de la altura. Delta de H. Sí, esto, chicos, a ver qué distribución conviene realizar, ¿sí? Generalmente uno lo va dando cuenta, se va dando cuenta con la práctica, ¿sí? Se va dando cuenta con la práctica, pero es muy importante, ¿sí? Es muy importante que ustedes planifiquen, ¿sí? Porque no es el hecho solamente de que ustedes tengan, en este caso en el laboratorio, hay distintos instrumentos, ¿sí? Pero cuando, digamos, en su futuro, son ustedes los que van a tener que ir y comprar, ¿sí? Los instrumentos que necesitan. Entonces hay que ver bien y diseñar bien, planificar bien para saber qué es lo que conviene, ¿sí? Entonces, estas planificaciones tan sencillas, ¿sí? Es ya para que ustedes se vayan organizando y vean todo lo que tendrán que hacer, ¿sí? Al final de su carrera, ¿sí? Bien,
Entonces acá ya tenemos nuestros instrumentos, ya he comprado el calibre, ¿sí? Ya hemos medido, una vez que ya compramos el calibre, ahora hemos medido y podemos encontrar el valor acotado del diámetro y el valor acotado de la altura. Con estos valores acotados, esto ya estoy diciendo que es lo que sigue, pero acá, a ver, acá vamos a hacer una, aquí, ahí terminó la planificación. Ahora ya tengo el instrumento y ahora mido, ¿sí? Una vez que llego a este punto, ¿qué hago? Determino el mejor valor del volumen, o sea, ahora lo calculo al mejor valor del volumen. Como pi, por el mejor valor del volumen del diámetro al cuadrado, sobre 4 por la altura. Calculo ese volumen, ahora propago delta de B sobre B, a pi ya no lo voy a poner porque ya lo hemos hecho despreciable antes, ¿sí? 2 delta de D sobre D más delta de H sobre H. Y esto me va a dar a mí un valor. Fíjense que ese va a ser el error relativo del volumen. Entonces, este valor que yo obtengo acá, este, es el que voy a comparar con el error relativo pedido. Si me da igual o menor, está todo perfecto, ¿sí? Ahora, si me da mayor, ¿qué puede haber pasado? ¿Sí? Puede pasar que, como en este caso, fíjense, ¿sí? Fíjense que si quiero medir el diámetro, fíjense que hay errores de definición, no es lícito, sino que tengo errores de definición, ¿sí? Y por lo tanto, quizás no pueda llegar, ¿sí? a ese error que me pide, quizás. ¿No? Entonces, pero eso hay que justificarlo, ¿no? Entonces, si a mí me da mayor, por ejemplo, puedo decir que, bueno, me da más grande ya que el cuerpito, ¿sí? O la pieza de máquina tiene errores de definiciones que no me permiten, ¿sí? Llegar a un error, al error pedido, ¿sí? Que no me permiten llegar a ese error que tengo acá. ¿Se entiende, chicos? Una justificación, profe, también puede La ser que se justificación. necesita Bien. Bien, la hacer justificación. más mediciones. Y no, porque por más que usted haga más mediciones, En el caso de que sea la incertidumbre mínima menor que el error cuadrático. Ahí sí, digo. ahí sí, claro, ahí sí, ahí podría, ahí sí, sí, muy bien, ahí sí. Muy Pero bien. eso deberíamos sacarlo antes, ¿o no? Que se necesitan más mediciones. Antes de justificar. Está bien, muy bien acá. O sea, cuando ustedes ya tienen el delta de D calculado, o sea, ya tienen la incerteza mínima y el error cuadrático. Entonces ahí comparan. Muy bien, eso lo tienen que hacer antes. Perfecto. Sí. Ahora, si el error cuadrático les da menor o igual que la incerteza mínima, y bueno, ya no puedo hacer más nada. ¿Sí? Hasta ahí llego. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió esto último? ¿O quedó medio ahí en Sí, el se aire? entendió. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Quedó alguna duda? ¿Queda alguna duda de planificación? ¿De cómo tienen que acotar el valor? ¿De que siempre va con una cifra significativa, la incerteza absoluta? ¿De cómo tenían que propagar? En este caso era, ¿sí? Cuando tenían el orificio, ¿sí? Realmente a ustedes le han tocado cuerpitos complicados, pero bueno, era mejor.
Le compró creo que le hicieron con un cuerpo complicadito con orificio y también midieron con otro cuerpo que era más sencillo, ¿sí? Que A eran nuestro cuerpitos ya. grupo le tocó el del cilindro con un hueco. ¿Acá, en este? Sí. ¿Qué es lo que no entiende de acá? No, ese le tocó a mi grupo. Ah, ese le tocó a su grupo, sí, este es bastante complicadito. Este era el más completo de todos, ¿sí? Es más, después también, pero eso no creo que se le llegue a pedir. Jorge, no sé, que planifiquen con un cuerpo, con un orificio. No creo que lleguen a pedir eso. No lo he visto, no sé el parcial. ¿Cómo, profesora? ¿Me preguntaba, profesora, algo? Sí, no, preguntaba que, te digo, no creo que le Sí, pidan, no creo que pidan una con planificación defecto. sí, de un cuerpo con orificio, con defecto, no creo. No. No, yo no he trabajado con defecto Claro, por yo un tampoco. poco las dificultades, ¿no? Pero, Claro. y creería que no, no he mirado Sí, no, todavía lo que hay que mirar para saber. sí, no creo. Pero bueno, No, yo creo estamos que ninguno. todavía a horas de Sí, rectificar ya cualquier no. cuestión. Sí, no. Pero sí, esto, listo, Jorge, gracias. De todas maneras, chicos, si ya, a ver, si con esto está todo claro, no van a tener ningún problema. Sí, no van a tener dificultades. Sí, Tomás, no sé si tenían vos has visto alguna otra duda de los chicos, de lo que te preguntaban. No, más que nada sobre preguntas del práctico, digamos, cómo encarar el problema, cómo resolver, qué interpretación por ahí del problema. Ajá. Bien, bueno. Sí, en el examen hay ejercicios donde, bueno, van a tener que hacer cálculos, ¿no? Sí, van a tener que hacer cálculos, chicos. O sea, hay, digamos, ejercicios que son conceptuales, teóricos, y otros donde tienen que hacer cuentas, ¿no? Así que tengan. Tengan calculadora. Muy bien. Sí, tengan la calculadora a mano, tengan el papelito, el lápiz, tengan su Dijo informe. que eran 10 preguntas y duraba 1 hora. Sí, son 10 preguntas, dura 1 hora. Y una vez que ya contestan y pasan a la siguiente, ya no pueden volver atrás, ¿sí? Esa es la... Y se aprueba con 6, ¿verdad? Se aprueba con 6, sí, así es. Profesora, disculpe. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta digamos, de las evaluaciones? Nosotros tenemos que aprobar todas estas evaluaciones más la presentación de los prácticos, ¿verdad? Claro, así es. Bien. Sí. Esos son los requisitos, me refiero. Esos son los requisitos, sí. Además de la asistencia. Bien. Sí. Yo le envié por mail un justificativo, no sé si estará bien. Sí llegó, Alejandra, sí llegó. Bueno. Sí llegó, no hay problema. Bien. Sí llegó, no hay ningún problema. Este es el primer evaluativo, ¿no? No hubo otro antes. No, es el primer evaluativo. No, teníamos los informes antes, el informe, ¿verdad? El segundo informe era un informe cortito, porque justamente esto, lo que acabamos de ver, la planificación para el cilindro, nada más. Lo otro que ustedes tienen, si lo han visto en la página, también tienen en la parte de mediciones indirectas y planificación, también tienen ejercicios de autoevaluación. Creo que sí lo han resuelto los de ahí. Yo creo que les compartí otros ejercicios también de autoevaluación por el WhatsApp. Los informes son dos los que yo creo que hicimos uno hasta ahora, y el otro, ¿cuál sería el que usted nos envió en la clase que no hubo clase? Claro, lo que pasa es que, a ver, ya le muestro, a ver si lo tengo a mano acá. ¿Eso lo tenemos que enviar por grupo también? No, esos son de autoevaluación, eso lo tienen que hacer ustedes nada más. Era para que ustedes se saquen las dudas. O sea, en cuanto a presentaciones, el informe del laboratorio. Era el del cilindrito y nada más, así Bien, es. gracias. Así es, sí, eso era. Así que bueno,
Ya no va a quedar tiempo para comenzar con el tema nuevo, ¿sí? No va a quedar tiempo. La semana que viene es semana de parciales, así que no habrá clases, ¿sí? Recién nos reencontramos la siguiente, ¿sí? Recuerden que en la evaluación marcan un punto, pasan al siguiente, no se puede volver, ¿no? Así es. ¿Alguna otra duda, chicos? Jorge, si ya te quieres retirar para tomar un cafecito antes de tu clase. Sí, profesora, justamente te iba a decir, gracias. Nos vemos, jóvenes, suerte, mejor dicho. Nos vemos, Hasta luego. Chao, Jorge. Leila, la siguiente clase va a ser, hasta ahora va a ser virtual, ¿sí? Es para explicarle la teoría, porque tenemos que ver la parte de graficación, tenemos que ver ya ley de Hooke y oscilaciones libres. Entonces esa parte, para poder ir al laboratorio ya directamente a medir, vamos a ver toda la parte teórica, mejor dicho, va a ser un repaso, porque eso ustedes lo tienen que haber visto, supongo, ya en física lo deben haber visto, ya en ley de Hooke y oscilaciones. Sí, profe. Claro, entonces más bien un pequeño repaso, nada más que ahora van a tener que, van a estar antes, ¿sí? Delante de, ya no algo teórico, sino algo real, o sea, van a tener el resorte con sus defectos y van a tener que medir, van a tener que ver si realmente en su sistema masa-resorte es válida o es válida la ley de Hooke, si es válido el modelo de oscilaciones libres, si es válido el modelo de oscilaciones amortiguadas, ¿sí? Eso es lo que es la segunda parte, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora, después. Por eso no quería empezar con porque, digamos, tenemos poquito tiempo, ya no va a alcanzar, ¿sí? Ahora. Pero bueno, eso veríamos ya la semana después de los parciales, vamos a tener clase virtual y ya vamos a analizar eso. Bueno, chicos, si no hay dudas ya, les deseo toda la suerte, les va a ir bien. Sí, les va a ir bien porque han presentado las tareas, han ido a consulta, ¿sí? Así que les va a ir bien. Pero lo mismo, ¿sí? Repasen, vean bien los apuntes. Y